Le disparé al almirante en la sien derecha, justo cuando su risa resonaba en la sala de banquetes del Palacio de la Moncloa, y el mundo se detuvo en un charco de sangre que olía a sal y traición. No fue un acto impulsivo, había planeado ese momento durante 3 años, contando cada respiración como un latido robado a mi padre. Pero lo que él murmuró con su último aliento, con los ojos vidriosos fijos en los míos, fue peor que cualquier bala, hijo. No era él. Era yo quien te salvé. Mi nombre es Javier Ruiz, y en esa noche de gala en Madrid, con el sol de verano filtrándose por las vidrieras como cuchillos de luz, crucé el umbral de la venganza sin saber que pisaba el borde de un abismo familiar que devoraría todo lo que amaba. Nací en las calles empedradas de Cádiz, donde el mar Atlántico azota las murallas como un amante celoso, y crecí oyendo historias de mi padre, el capitán Antonio Ruiz, un hombre de honor forjado en las olas de la Armada Española. Él era el héroe de mi infancia, alto, con barba salpicada de gris y ojos que brillaban como el faro de Tarifa. Me contaba cuentos de batallas navales, de tormentas que partían barcos en dos, y siempre terminaban con una lección: el honor no se mide en medallas, Javier, sino en las promesas que cumples aunque te cueste la vida. Yo lo adoraba, como un niño adora a un dios, y juré ser como él, un oficial en la armada, navegando los mares con la cabeza en alto. Pero el destino, ese bastardo caprichoso que los andaluces llamamos el duende del mar, tenía otros planes. Tenía 22 años cuando mi padre murió en una misión clasificada en el estrecho de Gibraltar. Oficialmente, fue un accidente, una explosión en el submarino donde servía como segundo al mando. El informe decía que un fallo mecánico había hundido el buque, matando a toda la tripulación. Mi madre, Elena, una maestra de escuela en el barrio de La Viña, se derrumbó como una ola contra las rocas. Yo, recién graduado de la Academia Naval en San Fernando, corrí de vuelta a casa, solo para encontrar su ataúd vacío, porque el mar se lo había tragado entero. No hubo cuerpo que velar, solo una medalla póstuma y una pensión miserable que apenas cubría el alquiler de nuestro piso en el casco antiguo. Los funerales fueron un circo de uniformes y condolencias falsas. Ahí lo vi por primera vez el almirante Gonzalo Vargas, el superior directo de mi padre, un hombre de 60 años con porte de águila y una sonrisa que cortaba como el viento de levante. Llevaba el anillo de mi padre en el dedo meñique, un aro de oro grabado con el lema familiar, Ruiz por siempre, que mi abuelo había forjado en la posguerra. ¿De dónde lo sacó?, le pregunté, con la voz temblando bajo el peso de la rabia contenida. Él me miró con ojos fríos como el acero de un cañón y dijo: un recuerdo de un buen amigo. Muchacho, tu padre me lo dio antes de partir. Mentira. Mi padre nunca se separaba de ese anillo. Era su talismán, el único objeto que sobrevivió a la guerra civil de su juventud. Esa noche, solo en mi habitación, con el rumor de las gaviotas filtrándose por la ventana, juré venganza. No era solo por el anillo, era por el vacío que mi padre dejó, por las noches en que mi madre lloraba en silencio mientras planchaba uniformes ajenos, por la promesa rota de un futuro en la armada que se evaporó cuando me negaron el ascenso por falta de recomendaciones. Investigué en secreto. Usando contactos en la academia, el submarino no había fallado. Había sido saboteado. Y el almirante Vargas, con su red de influencias en el Ministerio de Defensa, había encubierto el escándalo para ascender en la jerarquía. Dinero de contratos turbios con astilleros corruptos. Un oficial disidente silenciado para siempre. Mi padre había descubierto la verdad y pagado con su vida. Los años siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Me alisté en la Reserva Naval, trabajando como instructor en Cádiz, pero mi corazón latía al ritmo de la venganza. Planeé meticulosamente infiltrarme en los círculos de élite de Madrid,
escalar posiciones sociales fingiendo lealtad al sistema que odiaba. Conocí a Isabel, mi ancla en la tormenta, una periodista freelance de Sevilla, con cabello negro como la noche de San Juan y ojos que veían a través de las mentiras. Nos encontramos en un bar de flamenco en Triana, donde el cante hondo ahogaba los secretos. Ella era mi personaje medio, la que me humanizaba cuando la oscuridad me consumía. Javier, la venganza es un veneno que te mata antes que a ellos, me decía, pero yo la besaba para callarla, prometiendo que era solo justicia. Isabel me ayudó sin saberlo al principio. Sus artículos sobre corrupción en la Armada me daban pistas, un soplo anónimo sobre fondos desviados, un testigo que desapareció en las Azores. Juntos, tejimos una red invisible. Yo hackeaba archivos antiguos con ayuda de un viejo compañero de academia, Miguel, un ingeniero cínico que odiaba a Vargas por haberle robado una promoción. Miguel era el contrapunto perfecto, pragmático, sin escrúpulos, pero leal a mí porque compartíamos el mismo fuego de resentimiento. Si vas a hundirlo, hazlo bien, cabrón, me decía mientras codificábamos correos electrónicos falsos que implicaban a Vargas en el sabotaje. El conflicto se enredaba en capas, familiar, porque mi madre, ajena a todo, idolatraba a Vargas como al amigo fiel que le enviaba cheques anónimos, social. Porque en Cádiz, donde todos se conocen, mi reputación pendía de un hilo: dinero, ya que necesitaba financiar mi infiltración vendiendo herencias familiares, y la ley, esa puta ciega que protegía a los poderosos con sellos clasificados. Cada paso era un riesgo, noches en vela revisando mapas del estrecho, simulando escenarios de confrontación, sintiendo la pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullir en mis venas como ron contrabandeado. Llegó el día de la gala en la Moncloa. Había sobornado a un camarero para acceder a la cocina, ocultando una pistola de fogueo modificada en mi smoking. El salón bullía de generales, políticos y esposas enjolladas. El aire olía a caviar y ambición. Vargas estaba en el centro, brindando por la gloria de España, con el anillo centelleando bajo las arañas de cristal. Me acerqué, fingiendo ser un oficial de bajo rango felicitándolo. Almirante, un honor. Mentí, y él me reconoció, Ruiz, el hijo del capitán. ¿Cómo va la vida en las costas? Ahí lo hice. Saqué el arma, apreté el gatillo, y el estruendo rompió el cristal de las copas. La sangre salpicó su frac blanco, y cayó como un roble talado. Gritos, caos, guardias abalanzándose. Pero antes de morir, sus labios se movieron, hijo. No era él. Era yo quien te salvó. ¿Salvado? Mi mente se nubló. Lo arrastraron, y yo fui arrestado en el acto, esposado mientras el mundo giraba en espiral. En la celda de la comisaría de Madrid, el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 SE transformó en TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. ¿Qué había dicho? Horas después, Isabel irrumpió con un abogado, su rostro pálido como la luna de Cádiz. Javier, ¿qué has hecho? Tu madre está destrozada. Lloré por primera vez desde el funeral. No por él, sino por el vacío que acababa de cavar más hondo. El juicio fue un circo mediático. Acusado de asesinato premeditado, enfrentaba cadena perpetua. Mi abogado, un viejo zorro de Barcelona, argumentó locura temporal, pero las pruebas eran irrefutables, el arma registrada a mi nombre, testigos que me vieron acecharlo semanas antes. Vargas había muerto en el hospital, pero su confesión murmurada fue grabada por un micrófono oculto en su solapa, un truco de seguridad de la gala. La fiscalía la presentó como delirio agonizante, pero yo sabía que había más. Durante los interrogatorios, Toantín, ¿y si era una trampa? Miguel desapareció esa noche, llevándose nuestro disco duro de evidencias. Isabel me visitaba. Sus visitas un bálsamo y una tortura.
Encuentra la verdad, amor. Por nosotros. Ella investigaba por su cuenta, publicando artículos velados sobre sombras en la Armada. El twist llegó como un maremoto. En la audiencia preliminar, un sobre anónimo llegó a Isabel, cartas de mi padre, amarillentas por el tiempo. En ellas, confesaba no el sabotaje, sino un secreto familiar. Vargas no era el villano. Era mi tío biológico. Mi madre había tenido una aventura con él en los años 80, durante una misión en Cartagena. Mi padre lo sabía, pero lo encubrió por honor, criando a su hijo como propio. El sabotaje real fue orquestado por un rival de Vargas, y mi padre murió protegiéndolo a él, el amante de su esposa. El anillo era un regalo de Vargas a mi padre, símbolo de gratitud y culpa compartida. Todo cambió. Mi venganza no era justicia, era fratricidio. El almirante no me había robado nada, me había dado una vida. El jury lo vio en mis ojos rotos durante el testimonio final. Reducido a homicidio involuntario por duelo patológico. Salí tras 2 años en prisión de Soto del Real. Un infierno de hormigón y almas perdidas. Pero las consecuencias fueron una cadena. Mi madre, al enterarse por las cartas, se suicidó en nuestra casa de Cádiz, dejando una nota: perdóname, hijo. Te amé como a él. Isabel me abandonó, incapaz de mirarme sin ver sangre. Miguel reapareció, pero como traidor había vendido las evidencias a la prensa por dinero, exponiendo el escándalo y destruyendo mi nombre para siempre. Ahora, camino por las playas de la Caleta al amanecer, el mar lamiendo mis pies como un perdón imposible. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me carcome, maté a mi sangre por una mentira que yo mismo tejí. La Armada me expulsó, la sociedad me escupió, y el honor que juré defender se disolvió en sal. Pero en las noches, cuando el viento susurra secretos, oigo la voz de Vargas: te salvé. Y me pregunto si la verdadera venganza fue mía contra mí mismo. Le disparé al almirante en la sien derecha, justo cuando su risa resonaba en la sala de banquetes del Palacio de la Moncloa, y el mundo se detuvo en un charco de sangre que olía a sal y traición. No fue un acto impulsivo, había planeado ese momento durante 3 años, contando cada respiración como un latido robado a mi padre. Pero lo que él murmuró con su último aliento, con los ojos vidriosos fijos en los míos, fue peor que cualquier bala: hijo. No era él. Era yo quien te salvé. Mi nombre es Javier Ruiz, y en esa noche de gala en Madrid, con el sol de verano filtrándose por las vidrieras como cuchillos de luz, crucé el umbral de la venganza sin saber que pisaba el borde de un abismo familiar que devoraría todo lo que amaba. Nací en las calles empedradas de Cádiz, donde el mar Atlántico azota las murallas como un amante celoso, y crecí oyendo historias de mi padre, el capitán Antonio Ruiz, un hombre de honor forjado en las olas de la Armada Española. Él era el héroe de mi infancia, alto, con barba salpicada de gris y ojos que brillaban como el faro de Tarifa. Me contaba cuentos de batallas navales, de tormentas que partían barcos en dos, y siempre terminaban con una lección: el honor no se mide en medallas, Javier, sino en las promesas que cumples aunque te cueste la vida. Yo lo adoraba, como un niño adora a un dios, y juré ser como él, un oficial en la Armada, navegando los mares con la cabeza en alto. Los recuerdos de aquellos días en Cádiz son vívidos, impregnados del olor a pesca fresca del mercado de la Plaza de las Flores y el eco de las campanas de la catedral. Mi padre volvía de sus patrullas con regalos, conchas pulidas del Sahara o dibujos de mapas estelares que trazaba en servilletas. Mi madre, Elena, cocinaba paella con azafrán robado de los moros, y reíamos hasta que el estómago dolía. Pero bajo esa idílica superficie, había grietas. Discusiones susurradas en la cocina. Mi padre mirando al horizonte con ojos distantes. Es el mar, Javier.
decía cuando preguntaba. El mar guarda secretos que un hombre debe enterrar. El día que todo cambió fue un martes de octubre, gris como el humo de un cañón. Tenía 19 años, en mi segundo año de academia, cuando el telegrama llegó: Capitán Antonio Ruiz fallecido en servicio. Detalles clasificados. Corrí a la estación de tren, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa, y encontré a mi madre hecha un ovillo en el suelo del salón, rodeada de fotos de bodas y medallas polvorientas. Su fue, mi niño, sollozó, y yo la abracé, sintiendo por primera vez el peso de la pérdida como una ancla hundida en mi pecho. El funeral en el cementerio de San José fue un desfile de uniformes azules y blancos, con salvas de honor que resonaban contra las murallas de la ciudad. No había cuerpo, el mar lo reclamó, dijeron. Solo un féretro vacío cubierto de laureles. Ahí apareció el almirante Gonzalo Vargas por primera vez en mi vida consciente. Alto, erguido, con el pecho cubierto de condecoraciones que tintineaban como cadenas. Se acercó a mi madre. Le besó la mano con una ternura que me erizó la piel, y luego me miró a mí. ¿Tu padre era un león, muchacho? Su sacrificio salvavidas todos los días. Y entonces lo vi en su mano izquierda, el anillo de oro de mi padre, el que llevaba desde que yo tenía memoria, grabado con Ruiz por siempre y una pequeña cruz de Caravaca incrustada. ¿Ese anillo? Balbuceé, el mundo inclinándose. Él lo giró casualmente, como si fuera un juguete. Me lo dio Antonio en su última misión. Guárdalo por mí, Gonzalo, dijo. Un símbolo de nuestra hermandad. Mi madre asintió, secándose las lágrimas. Era su talismán. Ahora protege a otro héroe. Pero yo sabía la verdad en mis entrañas. Mi padre nunca se lo habría quitado. Lo vi nacer en las manos callosas de mi abuelo, sobreviviente de la División Azul, y juró que moriría con él. Esa noche, solo en mi dormitorio de la academia, vomité bilis y rabia, jurando sobre la Biblia familiar que vengaría esa profanación. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno personal. Regresé a San Fernando, pero las clases de navegación y táctica se volvieron borrosas, ahogadas en visiones de mi padre ahogándose en las profundidades, con Vargas robándole hasta el último aliento. Investigaba en secreto bibliotecas polvorientas, rumores en tabernas de marineros retirados. El submarino S-80, el orgullo de la flota, había explotado por un fallo en los periscopios. Pero un viejo mecánico, borracho en el bar central, murmuró: no fue fallo, chico. Fue una carga. Alguien quería silenciar secretos. Secretos de contratos millonarios con empresas vascas, comisiones que fluían a cuentas suizas. Y Vargas, al mando de la investigación, cerró el caso en semanas. Mi PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe creció como una marea viva. Dejé la academia temporalmente, trabajando como guía turístico en las playas de la Costa de la Luz, contando mentiras a yanquis sobre la historia de Cádiz mientras planeaba mi propia guerra. Ahorré cada euro, compré un portátil usado y aprendí a navegar la dark web, contactando jeques anónimos. Pero necesitaba aliados. Fue entonces cuando conocí a Miguel Herrera, un compañero de curso expulsado por insubordinación. Nos encontramos en un café del puerto de Santa María, donde el olor a manzanilla inundaba el aire. Vargas me jodió la carrera, gruñó, con cicatrices de quemaduras en las manos de un simulacro fallido. Si quieres hundirlo, yo te doy las herramientas. Juntos, forjamos el plan. Miguel codificaba virus para infiltrar servidores del ministerio. Yo recopilaba 2 Jays, fotos de Vargas en yates con políticos, extractos bancarios que olían a soborno. Pero la soledad me carcomía. En las noches, caminaba por el paseo marítimo, el viento salado azotando mi rostro,
Y sentía la TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG apretarme el pecho. ¿Valía la pena? Mi madre, ahora viuda y frágil, me escribía cartas llenas de amor y preocupación. Vuelve a casa, Javier. El mar no devuelve lo que se lleva. Pero el mar me había robado todo, y yo le devolvería el golpe. Isabel entró en mi vida como un rayo de sol en una tormenta. La conocí en un festival de flamenco en Jerez, donde ella cubría la corrupción en la industria del vino para un periódico local. Bailaba con gracia felina, su falda roja girando como llamas, y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que era mi salvación. Eres el tipo que mira al horizonte como si quisiera matarlo, bromeó al acercarse con una copa de fino en la mano. Le conté una versión edulcorada de mi historia, y ella escuchó, sus ojos verdes perforando mis defensas. La verdad siempre sale a flote, Javier. Como los cuerpos en el estrecho. Nuestra relación floreció en secreto, escapadas a las dunas de Bolonia, donde hacíamos el amor bajo las estrellas cartaginesas, y conversaciones hasta el alba sobre justicia y traición. Ella era periodista, con contactos en El País y contactos en la Guardia Civil. Sin decírselo, la usé, le pedí investigar rumores sobre la Armada, y sus artículos me daban pistas frescas. Pero amarla me humanizaba, en sus brazos. La Toantín se convertía en ternura, y por un momento, olvidaba el anillo que ardía en mi mente como una marca de Caín. El conflicto familiar se agudizó cuando mi madre empezó a recibir donaciones anónimas. Del almirante Vargas. Me confesó un día por teléfono, su voz temblorosa de gratitud. Dice que es por el servicio de tu padre. Colqué furioso, imaginando sus manos sucias tocando lo que era nuestro. Socialmente, Cádiz murmuraba, el hijo del capitán anda raro, como poseído. El dinero escaseaba. Vendí la moto de mi padre, un viejo sidecar que olía a aceite y aventuras, para financiar sobornos a informantes. Y la ley. La ley era el muro más alto. Archivos clasificados. Amenazas veladas de consecuencias si husmeaba demasiado. A medida que el plan avanzaba, los sueños me atormentaban, mi padre emergiendo del agua, con el anillo en la boca como un pez, susurrando deitant, hijo. Despertaba sudando, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Pero seguí adelante, porque la venganza era lo único que me mantenía a flote. La invitación a la gala en la Moncloa llegó como un anzuelo dorado. Oficial Javier Ruiz. En reconocimiento a su servicio en la reserva, decía el membrete oficial. Sonreí al leerla, sabiendo que era mi boleto al corazón del monstruo. Había escalado posiciones falsas, un ascenso simulado como instructor en Cádiz, cartas de recomendación forjadas por Miguel. Isabel me ayudó a elegir el smoking, negro como la noche del estrecho, y me besó en la puerta del aeropuerto de Sevilla. Vuelve entero, mi gaditano. Y recuerda, la verdad no siempre está en la bala. El vuelo a Madrid fue un borrón de turbulencias internas. Miraba por la ventanilla las sierras castellanas, secas y despiadadas, y repasaba el guión, acercarme a Vargas durante el brindis, extraer una confesión grabada con un pin oculto en mi ojal, y luego el disparo. No para matarlo, eso sería demasiado misericordioso, sino para humillarlo, para que el mundo viera al traidor sangrando su culpa. La pistola era una Beretta 92 modificada, con balas de salvaletal. Miguel la había alterado en su taller clandestino en Puerto Real. Apunta al hombro, me advirtió. O al ego, que duele más. Madrid me recibió con su bullicio asfixiante, el tráfico de la Castellana rugiendo como olas en un puerto industrial. El olor a asfalto caliente mezclado con jazmín de jardines públicos. Me registré en un hotel modesto cerca de Atocha, donde los fantasmas de los atentados pasados susurraban venganzas colectivas. Esa noche, solo con una botella de Ribera del Duero,
Escribí una carta a mi madre. Todo estará bien pronto. Te quiero. La quemé en el lavabo, viendo las llamas devorar las palabras como devorarían mi alma. El día de la gala amaneció claro. El cielo de la capital un azul implacable. Me preparé con rituales, duchas frías para enfriar la rabia. El anillo de mi abuelo, un sello de plata con el escudo de los Ruiz en el bolsillo como talismán contra la duda. En el taxi hacia la Moncloa, pasé por el Retiro, donde parejas paseaban ajenas al drama que se avecinaba. Pensé en Isabel, en su risa ronca cantando bulerías, y por un instante, la Toantín flaqueó. ¿Y si la perdía? ¿Y si este disparo era el último clavo en mi ataúd? El palacio era un bastión de opulencia, fachadas neoclásicas bañadas en luz dorada, guardias con fusiles relucientes. Me cachearon en la entrada, pero la pistola estaba desarmada en mi maletín, ensamblada luego en los baños. Dentro, el salón de banquetes era un mar de esmokines y vestidos de gala, con camareros sirviendo jamón ibérico en bandejas de plata. Reconocí caras, el ministro de Defensa, charlando con un torero retirado, una duquesa vasca con diamantes que pesaban como culpas. Y allí, en el podio, Vargas, impecable, su voz tronando sobre la unidad de la patria en los mares. Me mezclé en la multitud, copa en mano, el corazón un tambor de flamenco acelerado. Hombres me daban palmadas en la espalda, buen hijo de marino. Mujeres me guiñaban ojos cargados de promesas vacías. Finalmente, lo acorralé cerca de la mesa de postres, donde degustaba un flan de huevo con canela. Almirante Vargas, dije, extendiendo la mano. Él la tomó, su apretón firme como un nudo marinero. Javier Ruiz, ¿cuánto tiempo? ¿Sigues navegando esas costas sureñas? Hablamos de trivialidades, el tiempo en Cádiz, el precio del atún rojo. Pero mis ojos se clavaban en el anillo, que giraba como un faro traidor. Ese anillo pertenecía a mi padre. Solté la voz un hilo tenso. Él lo miró, sonriendo con dientes perfectos. Sí, un regalo. Tu padre y yo compartimos muchas tormentas. Era como un hermano. Hermano. La palabra me quemó. Activé el grabador con un roce disimulado. Hábleme de la última misión. Del submarino. Su expresión se endureció por un segundo. Un relámpago de acero. Clasificado. Muchacho. Pero te diré esto, Antonio salvó mi carrera esa noche. Si no fuera por él, el escándalo habría hundido a todos. ¿Salvado? Mi mente giró. Pregunté más, presionando. Y él se rió. Una risa hueca que olía a victoria. Basta de sombras, Javier. Brindemos por los vivos. Fue entonces, en el clímax de su arrogancia, cuando saqué la pistola del interior de mi chaqueta. El salón se congeló. Copas cayeron como lluvia. Apunté a su sien, el cañón frío contra mi palma sudada. Por mi padre, susurré, y disparé. El trueno fue ensordecedor. La sangre un arco rojo que salpicó el tapiz de Goya detrás de él. Vargas se tambaleó, cayendo de rodillas, su mano con el anillo presionando la herida. El pánico estalló, gritos, mesas volcadas, guardias irrumpiendo con armas desenfundadas. Me abalancé sobre él, rodillas en el mármol, grabador en alto. Confiesa, el sabotaje, el dinero. Sus ojos, nublados por el dolor, se clavaron en los míos. Labios pálidos se movieron, hijo. No era él. Era yo quien te salvó. Hijo, el mundo se fracturó. Un guardia me derribó, esposas mordiendo mis muñecas, pero esas palabras se clavaron como anzuelos en mi alma. Me arrastraron a una sala de seguridad. El salón un caos de sirenas y flashes de cámaras que se colaban por las ventanas. «Asesino», gritó alguien. Yo no oía nada, solo el eco de «te salvó». Médicos corrieron a Vargas.
Pero yo sabía que era fatal, la bala había rozado la arteria. Isabel llegó horas después, irrumpiendo en la comisaría con su prensa acreditada. Rostro blanco como cal. Javier. Dios mío. ¿Por qué? La noche se disolvió en interrogatorios. ¿Motivo? Ladró el inspector. Un madrileño con bigote gris. Venganza por mi padre. Respondí. La voz ronca. Mostraron el grabador, la confesión parcial, pero distorsionada por el caos. Delirio. Dijeron. Miguel me llamó desde un número bloqueado, huyeron las evidencias. Lo siento, hermano. Traidor o salvador. No lo sabía. En la celda. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDEN9 SE pudrió en TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. ¿Qué significaba te salvó? Imaginé a mi padre. No como víctima, sino como cómplice. El amanecer tiñó las rejas de rosa, y juré que, si salía, desenterraría la verdad, aunque me costara el alma. El juicio comenzó 3 meses después, en el Palacio de Justicia de Madrid, un edificio de piedra fría que olía a cera y desesperación. Me habían transferido a la prisión de Soto del Real, donde los días se fundían en rutinas de cemento, desayunos de pan duro, patios donde reclusos tatuados contaban historias de venganzas fallidas. Isabel visitaba semanalmente, separada por un cristal sucio, su voz craqueando a través del interfono. Sigue luchando, Javier. Tengo pistas. Pero sus ojos decían otra cosa, miedo, amor fracturado. Mi abogado, don Rafael López, era un león de Barcelona, 60 años, corbata roja como sangre catalana, y un olfato para resquicios legales. Planteamos duelo patológico, me explicó en nuestra primera reunión. El trauma del padre justifica el arrebato. Pero necesitas evidencia del sabotaje. Le di lo que pude, copias de correos hackeados, testimonios anónimos. Miguel había desaparecido, pero dejó un rastro, un USB escondido en mi celda, con archivos que implicaban a Vargas en desvíos de fondos para modernizar la flota. La audiencia preliminar fue un circo. Periodistas apiñados en las gradas, flechistegadores. La fiscal, una mujer de Toledo con ojos como dagas, presentó el caso, asesinato premeditado contra un héroe nacional. Mostraron videos de la gala, mi rostro calmado acercándose a Vargas, el disparo en cámara lenta. La confesión del almirante fue reproducida, hijo. No era él. Era yo quien te salvé. El juez, un andaluz jubilado con acento de Málaga, frunció el ceño. Relación familiar. Ahí entró el conflicto social, la prensa destrozó mi reputación. Hijo de héroe mata a su salvador, titulaba ABC. En Cádiz, mi madre me visitó por primera vez, su rostro surcado de arrugas nuevas. Javier, ¿por qué? Vargas era bueno. Le mentí, por honor, mamá. Pero internamente, la PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDEN9 hervía. Salvador. Sí era verdad. Mi padre había muerto por nada. Isabel profundizaba, sus artículos en El Mundo exponían grietas en la armada, fantasmas del S-80. Un soplo la llevó a un extripulante, un buzo de Algeciras que juró, Vargas ordenó la carga. Tu padre lo confrontó. Pero el hombre desapareció antes del testimonio. Su piso vacío salvo por una nota, demasiado peligroso. El juicio propiamente dicho duró semanas, un baile de testigos y peritos. Mi madre testificó. Voz temblorosa, Javier era un buen chico. Roto por la pérdida. Lágrimas mías cayeron al verla, recordando sus abrazos en la cocina. Luego, el experto psicológico, señor Ruiz, sufre de estrés postraumático severo, con alucinaciones de traición. Mentira piadosa. Mi trauma era real, pero la toantina era calculada. El twist parcial llegó a mitad del proceso.
Un sobre anónimo en la mesa de don Rafael, fotos granuladas de los 80. Mi madre joven riendo con Vargas en una playa de Marbella. Mi padre al fondo. Sombra solitaria. Una nota, pregunta por Cartagena. 1987. Confronté a mi madre en visita, dime la verdad. Ella sollozó, fue un error. Javier. Una noche de juventud. Tu padre lo supo y me perdonó. Vargas. Nos ayudó después. ¿Ayudó? El dinero de las donaciones cobraba sentido, culpa. Pero no explicaba el sabotaje. Miguel reapareció vía video desde Portugal, lo vendí todo a un tabloide. Lo siento, pero necesitaba salir. Traición pura. Su pragmatismo rompiendo nuestra alianza. La fiscal lo usó, el acusado conspiró con criminales cibernéticos. En el estrado. Enfrenté al jurado, 12 madrileños comunes. Ojos curiosos. No busqué venganza por odio ciego. Dije. Voz firme. Sino por justicia robada. Mi padre murió por exponer corrupción. Y Vargas lo encubrió. Mostré el USB, transferencias de 2 millones de euros a paraísos fiscales. Firmadas por él. El salón jadeó. Pero la fiscal contraatacó, falsificaciones obvias. El almirante era intachable. El clímax del juicio fue mi testimonio final. Bajo juramento. Relaté la infancia en Cádiz. El funeral. El anillo como símbolo profanado. Creí que era traición. Disparé para restaurar el honor. Lágrimas rodaron. El jurado se conmovió. Pero entonces, el juez leyó una misiva póstuma de Vargas, encontrada en su escritorio. Si Javier viene por mí, deténganlo. Él no sabe la verdad, su padre y yo compartimos más que el mar. El jurado deliberó 2 días. Salió el veredicto, homicidio involuntario. 10 años con libertad condicional tras 2. El alivio fue amargo, la verdad aún pendía. Al salir esposado, Isabel me abrazó en el pasillo, lo conseguí. Pero ahora, la verdadera batalla. En prisión. La H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN brotó como una herida infectada. Cartas de mi madre, perdóname por mentiras. Soñaba con Vargas. No como villano, sino como fantasma protector. Y el conflicto legal persistía, apelaciones. Investigaciones internas en la Armada que me mantenían en limbo. La libertad condicional llegó como un amanecer brumoso. 2 años después. En una mañana de otoño, donde las hojas de los plátanos en Soto del Real crujían bajo mis pies. Firmé papeles en la oficina de probation. Un burócrata bostezando sobre mi expediente, no más armas. Señor Ruiz. Y terapia mensual. Reí por primera vez en meses. Una risa seca como el Mistral. Afuera. Isabel esperaba en su viejo Seat. Motor rugiendo impaciente. Sube. Gaditano. Cádiz te llama. El viaje de vuelta fue un purgatorio de silencios. Pasamos por Toledo. Sus alcázares medievales recordándome fortalezas caídas. Y paramos en un mesón para comer migas con chorizo. Encontré más, dijo ella, deslizando un dossier sobre la mesa. Las cartas de tu padre. Un archivero en el ministerio las guardó por sentimentalismo. 10 misivas, manuscritas en papel de lino, fechadas entre 1985 y el día de su muerte. Las leí esa noche en un motel de Despeñaperros. La carretera serpenteando como venas abiertas. La primera. De 1985, querida Elena. El mar me aleja. Pero Vargas es un buen hombre. Cuida de nuestro secreto. ¿Secreto? Mi pulso se aceleró. Otra. 1987, la noche en Cartagena fue un error mío. No tuyo. El Vargas lo sabe. Y lo enterraremos. Por Javier. Que crece fuerte. El mundo se inclinó. No era mi padre biológico, Vargas lo era. La aventura no fue un desliz, fue el origen de mi sangre. Lágrimas calientes mancharon el papel.
Mi padre, el hombre que me crió, lo sabía todo y calló, criando al hijo de su rival como propio. El sabotaje del S-80 en la última carta. Descubrí el complot de los vascos. Vargas está limpio, pero lo amenazan. Si muero, protégelo. Él te salvó a ti, hijo mío, dándote vida. Te salvó. Las palabras de Vargas cobraban sentido, no traición, sino sacrificio. Mi venganza había matado a mi padre verdadero. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb SE volvió contra mí mismo. Un vórtice de autorodio. Isabel me encontró acurrucado en el suelo, sollozando. Era familia, Javi. Tú lo mataste sin saber. Su abrazo fue ancla, pero el daño estaba hecho. Llegamos a Cádiz al atardecer. El castillo de San Sebastián recortado contra el horizonte púrpura. Mi madre nos esperaba en el piso de la viña, mesa puesta con gazpacho y gambas al pil pil. Pero su sonrisa se quebró al verme. Hijo. Las cartas llegaron a mí también. La confrontación fue un huracán emocional. Sentados en la terraza, con el mar rugiendo abajo, ella confesó todo, la pasión fugaz con Vargas durante una gala naval en Cartagena, el embarazo inesperado, la decisión de mi padre de criar al niño por honor. Te amó como suyo, Javier. Más que yo a veces. Le grité, platos volando. Me mentiste. Todo por un fantasma. Ella lloró. Por ti, para que tuvieras un padre. Isabel me dio. Pero el abismo se abrió. Las consecuencias cadenas se desataron. La Armada reabrió la investigación del S-80, exonerando a Vargas póstumamente y exponiendo a los corruptos vascos empresas que financiaban ETA en los 90. Mi nombre salió en las noticias, hijo ilegítimo mata a su padre biológico en error trágico. Cádiz, mi hogar, se volvió exilio, vecinos que antes me saludaban ahora cruzaban la calle, murmurando parricida. El dinero evaporado en juicios. Vendí el piso familiar por migajas. Miguel llamó desde Lisboa, usé el escándalo para un libro. Lo siento, pero la verdad vende. Lo maldije, cortando lazos con mi último aliado falso. Isabel y yo nos mudamos a un apartamento en el barrio del Pópulo, donde las calles medievales ocultaban nuestros susurros. Pero el amor se resquebrajaba, noches en que ella se despertaba gritando mi nombre, temiendo que yo mismo me volviera el arma. La Toantín regresó, ahora contra los verdaderos culpables. Ayudé a Isabel en su investigación, testificando anónimamente contra los astilleros. Un alto ejecutivo, don Pedro Zubizarreta, fue arrestado en Bilbao, su imperio desmoronándose como un barco varado. Pero el precio, amenazas. Una noche, nuestra puerta fue pintada con sangre por sangre, y supe que la venganza era un ciclo sin fin. Mi madre, consumida por la culpa, empezó a decaer. Visitaciones al médico, pastillas para dormir. Hice mal, Javier, me decía, manos temblorosas. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogaba, la había juzgado sin piedad, ignorando su propio dolor. Intenté reparar cenas familiares, paseos por la caleta, recordando anécdotas de infancia. Pero el twist familiar había envenenado todo. En sueños, Vargas y mi padre navegaban juntos, riendo, el anillo pasando de mano en mano como un pacto. Despertaba con el corazón hecho trizas, preguntándome si el honor era solo una ilusión que destruía generaciones. El clímax de mi redención fallida llegó en una tormenta de invierno, cuando el levante azotaba Cádiz como un látigo divino. Isabel había publicado su gran reportaje, El fantasma del S-80, Traición en las profundidades. Un dossier de 20 páginas en El País que destapaba la red de corrupción. Nombres, fechas, cuentas offshore. Zubizarreta y sus acólitos cayeron como dominós, redadas en Bilbao. Interrogatorios en Madrid.
La Armada emitió un comunicado: honraremos al capitán Ruiz y al almirante Vargas como mártires. Pero la gloria fue pírrica. Recibí una citación, testigo clave en el juicio federal. Viajé a Madrid en tren. El paisaje andaluz dando paso a la meseta árida. Mi mente un torbellino de dudas. Isabel me acompañó. Su mano en la mía un recordatorio de lo que aún salvaba. En el Palacio de Justicia, el mismo donde fui juzgado, enfrenté a Zubizarreta, un vasco corpulento con ojos de serpiente, esposado pero desafiante. Tú, el parricida. Siseo al pasar. Su abogado argumentó coacción. Pero mi testimonio fue implacable. Detalles del USB. Cartas de mi padre. La confesión de Vargas. El jurado esta vez, mixto de regiones, escuchó hipnotizado. Mi venganza fue ciega. Admití. Voz quebrada. Pero la verdad de mi padre era clara: proteger el honor de España. Incluso el de su traidor. Lágrimas colectivas. Zubizarreta fue condenado a 25 años. Saliendo. Flechas me cegaron, arrepentido. Señor Ruiz. Todos los días. Respondí. De vuelta en Cádiz. El héroe falso me esperaba, una placa en el monumento naval. Mi nombre junto al de mi padre y Vargas. La ceremonia fue un circo, uniformes. Himno. Mi madre en primera fila. Frágil pero orgullosa. Pronuncié un discurso breve: el mar perdona, pero no olvida. Honremos a los caídos con verdad. Aplausos. Pero internamente. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN rugía. ¿Justicia? Solo un parche en una herida gangrenosa. Las reacciones en cadena golpearon duro. Isabel recibió ofertas de grandes diarios. Pero el estrés la quebró. No puedo más. Javier. Tu oscuridad me consume. Discutimos en nuestra cocina. Platos rompiéndose como promesas. Tú elegiste esto, gritó. Y yo te elegí a ti. Pero al amanecer, empacó: necesito espacio. Vuelve cuando seas entero. Su SEAT se alejó por la avenida del mar, dejando un vacío mayor que la muerte de mi padre. Mi madre colapsó esa semana. Un infarto, dijeron los médicos en el hospital de San Rafael. La visité en UCI. Tuvo serpenteando su cuerpo como medusas. Perdóname, hijo, murmuró, ojos nublados. Te di vida, pero te quité la paz. Le tomé la mano. El anillo de Vargas que le devolví tras el juicio en su dedo. Te perdono, mamá. Somos Ruiz por siempre. Murió esa noche, en paz, pero su funeral en San José fue mi segundo entierro: lluvia torrencial. Gaviotas llorando. Yo solo ante el féretro. El aislamiento total. Miguel publicó su libro, Sombras Navales, un bestseller que me retrataba como antihéroe trágico. Lo leí en una librería de la calle Ancha, riendo amargamente. Llamé, bastardo. La verdad duele, pero paga. Colgué, cortando el último hilo. Caminé por España como un fantasma: Sevilla, buscando flamenco para ahogar el alma; Granada, tocando la Alhambra como si pudiera borrar pecados; Barcelona, donde don Rafael me dio un hombro: la vida es un juicio eterno. Javier. Pero el peso era insoportable. Intenté terapia, pastillas para la culpa. Pero los sueños persistían, balas rebotando en espejos, sangre familiar en mis manos. El twist final, el que rompió la cadena, fue una carta póstuma de mi madre, encontrada en su cómoda. Javier, Silis esto. Sé que has descubierto todo. Vargas era tu padre, pero Antonio era tu alma. Él planeó el sabotaje fingido para exponer a Zubizarreta, pero falló. Vargas me confesó antes de morir: dile que lo amé desde lejos. Perdóname por el silencio, era amor. ¿Fingido? Mi mente explotó. Mi venganza había matado al inocente, protegiendo al verdadero culpable por error. Años después, el sol de Cádiz sigue saliendo sobre las murallas.
indiferente a mis ruinas. Vivo en una casita en el extrarradio, cerca de las salinas de Sancti Petri, donde el flamenco salvaje de las aves ahoga mis pensamientos. Trabajo como pescador. Redes en el agua al alba. El salitre curtiendo mi piel como un castigo merecido. No hay armada. No hay familia. No hay Isabel. Ella se casó con un editor en Sevilla. Me enteré por un artículo. Pero en las cartas que le escribo sin enviar, le digo, fuiste mi luz. Lo siento. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN es mi compañera constante. Un peso que arrastra como cadenas de galeón. Visito las tumbas, mi madre junto a Antonio en San José. Vargas en un cementerio militar en Rota. Una lápida anónima. Dejo flores. El anillo girando en mi bolsillo como un péndulo de culpa. ¿Por qué no dijiste la verdad? Susurro al viento. El mar responde con olas. Indiferente. He intentado redención, doné la pensión de mi padre a viudas de marineros. Hablo en escuelas sobre los peligros de la rabia ciega. Niños de Cádiz me miran con ojos grandes, ¿valió la pena? No, respondo. La venganza es un espejo roto. Te corta antes que al otro. Miguel murió en un accidente de auto, ebrio. Su libro olvidado en estanterías polvorientas. Supe por un obituario. Y por un momento, sentí lástima otro eslabón roto en la cadena. Zubizarreta se suicidó en prisión. Dejando una nota, la Armada me mató primero. Justicia póstuma, pero hueca. En noches de levante, camino la playa de la Victoria, pies hundidos en arena fría, y reconstruyo la vida que pude tener casado con Isabel. Hijos correteando en la caleta, navegando el estrecho con honor heredado. Pero el disparo lo cambió todo. Un eco irreversible. La sociedad me tolera ahora. Un personaje local. Pero el exilio interno persiste. El final no es cierre, es aceptación. Miro al horizonte, donde el Atlántico besa el cielo, y oigo voces, mi padre. El honor es prometer y cumplir, Vargas. Te salvé, mi madre. Te amé. Y yo, finalmente, susurro, lo siento. Y gracias. El mar guarda secretos. Pero hoy, libero el mío, el anillo en una botella, lanzada a las olas. Que el océano lo devuelva, o lo olvide. Soy Javier Ruiz, superviviente de mi propia tormenta, navegando hacia un amanecer incierto. Fin.